con este grupo de mujeres. Nos tocó el coronavirus y tuvimos que hacer alguna adecuación, que es a través de esta plataforma. Y desgraciadamente no están todas las mujeres, que son un grupo como de 30 mujeres. Las que están constantemente son entre 5 o 10 personas, las que están asistiendo una vez por semana, que es en viernes. Entonces, las dificultades que encontramos ahí, obviamente, son que las mujeres están muy cargadas de muchas emociones. La vivencia es terrible. Este grupo de mujeres vive en la zona denominada Iztapalapa, que es una zona, una alcaldía bastante compleja, dificultades, mucha pobreza. Y bueno, una de las razones por las cuales no tenemos a todo el grupo reunido es que no tienen las personas como la tecnología para Claro. teléfonos, las PCs y esas cosas para podernos conectar, y eso es una desventaja. En cuanto al tema del coronavirus, es un tema complicado en México, en el sentido de que hay mucha gente que se la toma de fiesta, de no pasa nada aquí, negación y todo. Y hay noticias, nos llegan noticias terribles de que en lugar de estar bajando, el nivel de contagio está subiendo, ¿no? Entonces, la gente no comprende, mejor prefiere tomar la violencia para decir, para agredir a las instituciones de salud inclusive, y ahí decantar todo su enojo, su molestia, su malestar, de esa forma. Entonces, hay toda como un mosaico de cosas, como puede ser culturalmente hablando, puede ser en ese sentido de temor, emocionalmente hablando, hay miedos, hay violencia, hay resistencias, hay una infinidad de cosas que no puede uno como pues controlar del todo, ¿no? Y encima pues nuestro señor presidente pone el ejemplo de que todo el mundo salga a la calle, no hay problema, él sigue trabajando, ¿no? Pues está bien, pero al menos debería de hacer alguna cosa que permita tener certidumbre a la gente, ¿no? Ayer, por ejemplo, salieron los carros, convocaron a los ciudadanos a que saliéramos en autos y para gritar que ya no queremos a ese presidente, por ejemplo, ¿no? Entonces es ambiguo, terrible. Creo que la conexión que yo pueda tener con colegas y con amigos en otros países me da cierto descanso, cierta tranquilidad. Eso que decían al principio, por ejemplo, la conexión unos con otros, me parece que es como una especie de amplificación del afecto, ¿no? Si yo me siento triste, me conecto para que nuevamente regresen esos ánimos, mirando al otro como un espejo, dando a conocer mis emociones, y bueno, así es como la vamos pasando por. Muy bien, Rafael. Gracias. He silenciado algunos audios porque en esta fase los mantengáis silenciados. Yo creo que los podéis reactivar conforme tomáis la palabra, para que la grabación sea mejor y para que nos oigamos mejor. Maite, tienes la palabra. Una cosita. Sí. Tomando lo que dijo Rafael, que fue el que empezó y a veces sirve de experiencia para los que continúen, si es posible, hay un tema que trajo Rafael, que es que hay mucha gente que no tiene la tecnología y por consiguiente no puede participar de estos grupos de psicodrama, pero en lo personal me interesaría también a nivel técnico si el ejercitar ejercicios de psicodrama, escenas o juegos se han encontrado con dificultades. Me interesaría si pueden aportar también algo en esa línea. Bueno, muy bien. Eso nada más. Maite. Bueno, ¿qué tal? Yo no trabajo con grupos ahora, pero sí que estoy participando en varios grupos online, grupos internacionales. Y bueno, por ejemplo, en uno de ellos hemos estado trabajando con arteterapia,
y han sido 4 sesiones, ha sido bastante interesante. He descubierto herramientas del Zoom, como que se pueden hacer dibujos colectivos, que no lo sabía. Y lo que sí he hecho online, sigo dando clases y es dar clases online. En cuanto a la emoción, pues bueno, en España estamos en estado de alarma. Eso quiere decir pues que hemos estado confinados durante mucho tiempo, ahora ha ido bien, ahora estamos desescalando. Y las emociones creo que no se pueden resumir como una emoción general, sino que yo tengo las mías, otro tiene las suyas. A nivel de gobierno, más que de gobierno, de parlamento, pues seguimos con las luchas caínitas que siempre hay por aquí. Bueno, esto es bastante desalentador. Dentro de todo el gobierno os mantiene y tal, buscando alianzas por donde puede, pero los partidos de derechas de la oposición pues intentan boicotear todo lo que sea. La ultraderecha está saliendo a la calle con cacerolas para protestar. Hace un rato estaba escuchando, de todos modos parece que la mayoría de los españoles están aprobando las medidas que está tomando el gobierno. En cuanto a la gente, pues la gente que yo conozco está un poco como yo. Hubo momentos, ahora ya no tanto, de miedo, de tristeza, de alegría también, en algún... Bueno, son estos sentimientos ambivalentes, ¿no? A mí me alivia mucho ahora, desde que empezó la desescalada, el poder salir y andar. Vivo en un pueblo, en el campo, y ando por el campo y cada mañana es un regalo. Y bien, pues bien. Ahí estoy yo. Bueno, ¿quién quiere hablar? Diana. Diana y Paz. Hola, yo los saludo desde la mañana, son las 9:25 acá en Colombia, y buenas tardes para todos los que, bueno, están un poquito más adelantados en el futuro. Yo soy psicóloga, psicodramatista, directora de psicodrama, facilitadora en terapias artísticas y creativas, y quiero más como hablarles sobre todo de las experiencias que he tenido a nivel online. A mí me parece bien curioso porque es bien distinto dependiendo desde donde uno se pare. Es decir, trabajar con psicodramatistas es más fácil porque, sabes, haces un cambio de rol, dices espectrograma y todos más o menos nos ubicamos en de qué estamos hablando. Pero cuando estamos hablando de dictar o formar psicodramatistas es un poco más complejo. Se vuelve como... hay que ir más despacio, siento que el caldeamiento necesita más tiempo, necesita más introducción, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, que me empezó a dar cuenta que no nos vemos todos igual, es decir, como que, y no en el orden de las cámaras, eso lo sabemos, sino que a veces nos vemos en espejo. No sé si me haga entender, es decir, una vez estaba trabajando con una protagonista y ella ubicó 2 roles acá atrás de ella, y le dije y trabajé con espejo para poder, escogió a quiénes a través de la mirada, quién podría hacer un rol, quién podría hacer el otro, y al ubicarlos, los ubicó al contrario de como yo lo veía. Y todos, no, pero es al contrario, no, pero yo lo veo al contrario, ¿no? Y yo le decía, bueno, no importa, ubícalos como tú lo veas, ¿sí? Y creo que ir en la experiencia, ir buceando desde dónde y desde cómo es simplemente como el protagonista también funcione y uno cómo adaptarse a eso, esa flexibilidad mental.
que vamos a encontrar, ¿sí? Y a mí me parece maravilloso. Ahorita ustedes preguntaban sobre el miedo y sobre... A mí esto me tiene encantada, yo les digo, a mí me parece que es una buena forma de hacerle un homenaje al psicodrama, es decir, sabemos que el psicodrama nace en un momento histórico social crítico, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, y hoy estamos en un momento de crisis, y me parece un homenaje maravilloso con todas las artes, no solo el teatro terapéutico o los teatros aplicados en general, sino con la movimiento terapia, que también nace en otro momento difícil, la somática, la plástica. Me parece bellísimo poder encontrar cuáles son las crisis de hoy, ¿sí? Y poder seguir dándole un homenaje a las artes en general. Y esto es lo que nos tocó. Nuestra crisis de hoy es el tacto, el contacto. Y si esto es lo que nos pone hoy de manifiesto, hay que encontrar las maneras y las formas y las soluciones. Hoy la palabra de moda es reinventarse, ¿no? Pero, bueno, reinventarse. Ir desde allí a que las posibilidades, ¿cuáles son las posibilidades? Las herramientas en las plataformas tienen, pues, ventajas, pero en esas dificultades que yo puse, que Goyo preguntó como, ¿qué es lo que le espera a este psicodrama en algún momento? Yo puse el contacto, el tacto. He vivido la tele, no voy a decir que no, la he vivido ahorita que los estaba abrazando. Y sí, ¿saben? Como que mirándolos a los ojos puedo conectarme con uno más que con otro porque, qué sé yo, es así, es natural. Y lo vivo constantemente. Pero creo que es un vínculo y un desarrollo que uno ya tiene por dentro, como que lo hemos intentado construir para personas que de pronto no tienen ese contacto psicofísico con su cuerpo, que no pueden transmitir a su parte física ese aspecto psíquico, y que, porque esto es una membrana, el cuerpo es una membrana que se entrena, ¿sí? Para que se pueda dar ese contacto con el mundo, es complejo. Y por eso siento que hay que ir más despacio. Creo que ya me tomé los 5 minutos, así que no voy a hablar del resto. Quería como más conversar de esto. Un poquito de lo emocional, Diana, ¿cómo está, cómo ve la situación a nivel de tu país? Aquí es un chiste. La gente no se lo toma en serio. No se lo toma en serio y tampoco usa las medidas. El tapabocas miren, el tapabocas para mí es como esto, y emocionalmente personal, yo no sé el mundo cómo está, qué sé yo, porque ni siquiera los veo, pero si lo veo es como un chiste, aquí la gente sale mucho, las medidas no se las toman en serio, el tapabocas es algo importante, es decir, cogerlo con la mano es complejo, porque aquí está todo el virus, y si te lo coges con la mano y te lo quitas, y luego vas y tocas la caja registradora, listo, ¿no? Entonces creo que sobre todo, o sea, a nivel emocional, hay una desconexión con el autocuidado. Muy bien. Bien. Gracias, Claudia. Gracias, Diana. Claudia, toma la palabra. A Carmen Paz le tocaba... Claudia Paz, me parece que. Claudia Paz. Carmen Paz. No, Carmen Paz. Ah, es Carmen. Ah, mira, me salió Claudia. Sí, hola a todos. Hola. La verdad es que acá yo soy profe en la Universidad Austral, en el sur de Chile. Hago clases en psicología a alumnos desde tercer año hasta los practicantes profesionales. Y estamos en una situación bien delicada. La verdad es que tenía muchas ganas de participar de este momento porque en mi caso ha sido muy complejo poder implementar los ramos de psicodrama que ya están instalados en la malla curricular en la universidad, porque los propios estudiantes han hecho rebeliones internas respecto de que sea online. Ha habido un proceso muy bonito por una parte, porque ha habido un reconocimiento como al espacio vivo del encuentro también físico. Entonces cuando se abrió este semestre y la malla decía toca este ramo, los propios estudiantes presentaron reclamos respecto de que no querían hacerlo virtualmente. Yo creo que esa es una señal también como de una necesidad en los jóvenes que valoran mucho el espacio del psicodrama, pero que lo quieren vivir no solo desde lo que ellos habitualmente viven, que es la pantalla. Entonces hicieron un reclamo y paralizaron. Entonces ahora estamos en paro universitario. Estamos sin clase. Y eso la verdad es que a mí me genera como emociones muy contradictorias, porque por una parte, en lo personal,
yo también comparto un poco la resistencia de los propios estudiantes. Cuando me dijeron, te toca hacer este ramo, que lo hago todos los años, una parte de mí se resistió mucho. Quizás también por mi estilo de conducción de grupos, donde me gusta mucho incorporar el contacto físico entre los participantes. Entonces ha sido un desafío tremendo, vengo un poco a buscar luces y esperanzas porque todavía no lo puedo implementar, un poco porque los cabros se rebelaron antes que me rebelara yo. Y ahí estamos en pausa. Se paró un diplomado que yo me había adjudicado para un diplomado en formación de técnicas, metodologías activas, que iba a partir en abril. Eso lo logré paralizar y va a funcionar el otro año. Entonces, mi sensación, sigo haciendo algunas clases a los practicantes, ha funcionado de maravilla. Aplico el psicodrama un poco intentando sacar mi creatividad, pero hay un aspecto afectivo desde mi rol de conductora que de verdad es complejo para mí de todavía superar, como del contacto, de sentir, no sé cómo explicarlo, que es como sentir la piel del otro. Hay un aspecto muy simbólico también de eso que estoy tratando de procesarlo yo primero para poder ser una buena facilitadora para mis estudiantes, pero no sé, ahí estoy, en proceso. Creo que es parte de ser honesto y yo quiero serlo con ustedes, como reconocer que al menos una de las otras asignaturas que hago es la persona del terapeuta, entonces cómo ser honesto con uno en el rol de facilitador nos ayuda a entrar desde una espontaneidad real con el otro. Y esa es mi aspiración, entonces no tampoco quiero forzar mucho nada. Eso. Y respecto de Chile, bueno, nosotros venimos con un proceso de crisis con el estallido social de octubre del año pasado muy potente, y yo creo que este virus de alguna manera nos ha jugado a favor y en contra, porque el movimiento social aquí estaba tomando mucha fuerza y lo del virus como que nos dejó congelados. La no posibilidad de reunirse, de ir a marchar, de hacer grupalidad, de hacer sociodrama en las plazas, que era lo que yo estaba haciendo en octubre, y ahora ya no. Al estilo Moreno, yo me acordaba cuando se decía eso de las plazas con los niños. Nosotros desde octubre del año pasado en Chile, al menos aquí en Valdivia, en el sur, lo estábamos pudiendo hacer, como encontrarnos con la gente en la población, y estaba siendo muy hermoso, y ese movimiento se vio algo truncado con esto de quedarse en la casa. Y la cuarentena en eso yo creo que nos ha jugado en contra, pero también ha pasado una cosa como de que también ha puesto una resistencia más como desde la convicción, como de decir, ya, ok, me quedo en casa por ahora, pero espérate cuando me digáis que puedo salir, porque, o sea, yo tengo no sé si es una fantasía o un anhelo, pero yo tengo la impresión de que la gente está guardando energía para cuando nos podamos volver a encontrar en la calle. Y eso tiene un componente muy esperanzador para mí, pero a momentos también me asusta. Cuando Héctor ha sentido miedo, a mí me conecté con esa imagen, como qué va a pasar cuando podamos volver a salir y abrazarnos y marchar juntos, y, y el sistema que está en alguna manera cómodo teniéndonos a todos guardados y aislados, pueda reprimir, por ejemplo, que ya pasó en octubre, y pasó de una manera súper fuerte. Yo aquí en Valdivia trabajé con derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contención de personas vulneradas, y han pasado cosas que no parecen de este tiempo. Uno escucha relatos que yo de verdad, yo no viví la dictadura de Pinochet, pero porque todavía no nacía, o al menos nací durante la dictadura, pero no viví la vulneración directa. Y hoy en día hay relatos muy similares y parece surrealista estar en un tiempo donde la vulneración vuelve a pegarnos en la piel. Eso. Muy No sé, bien. no sé si es muy esperanzador todo lo que le he dicho, pero he querido ser súper honesta porque es un espacio para compartir y anhelaba mucho este momento. Así que gracias. Muy bien, Carmen. Sí. Gracias. Introduces temas, se están introduciendo temas de alto voltaje, vamos a tener un regalazo de más tiempo de diálogo, porque no somos menos. ¿Quién está para el siguiente turno? ¿Quién quiere contar? Ana.
Bueno, vamos a dividirnos porque nosotras tenemos un trabajo en Nicaragua, entonces yo voy a hablar de Nicaragua y de cómo ha sido y es la situación y la experiencia ahí, y Bea va a hablar más desde aquí, desde Barcelona, donde estamos ahora confinadas. Bueno, entonces 2 turnos vosotras, ¿vale? 2 turnos, 2 5 y turnos. 5. 2. Entonces vamos a intentar ponerlo todo en los 5 minutos de la cajita. En Nicaragua, el colectivo de mujeres donde trabajamos hemos hecho una formación en psicodrama y por lo tanto todos los procesos que hacemos con jóvenes, con niñez, con mujeres en la cárcel, con mujeres en situación de prostitución, son encuentros y procesos psicodramáticos, de psicodrama. Y desde hace 2 años, en el 2018, hubo un problema político muy serio, con una represión muy fuerte, y los encuentros fueron reprimidos por el gobierno por considerar que todo lo que era manifestarse, hacer encuentro en las calles, en las plazas, marchas, todo era contra el gobierno y por lo tanto hubo muertos, asesinados, desaparecidos, y esto generó un miedo muy grande porque conectó a la gente con la guerra, primero la dictadura de Somoza, la guerra y todo un daño histórico que no se ha trabajado. En esto que estábamos nosotras trabajando en los procesos grupales ya más a lo que podíamos, no tanto en público y masivo, seguíamos haciendo las sesiones mensuales de teatro espontáneo, donde permitía recoger en las comunidades igual, permitía que la gente pudiera hablar, y después los procesos más terapéuticos, que era más pequeño. Pero en eso ha llegado el COVID y nos encontramos con una doble emoción. Por un lado, no queremos abandonar los procesos y a la gente que trabajamos en las comunidades rurales, pero por el otro lado tampoco queremos, por nuestra conciencia, de ponerlos en riesgo y seguir promoviendo los encuentros. Ahí nos hemos dado cuenta, que ya lo sabíamos, de que hay una brecha de clase social, de pobreza, pero lo digital ha hecho más grande la brecha y la única forma que tenemos de comunicarnos con las personas ha sido a través de la radio, y seguimos en la radio haciendo programas más o menos interactivos. Los que pueden graban y participan, pero lo que son los procesos, así como lo que tenemos ahora en esta estructura con Zoom, pues hay una brecha digital. Y en nuestro grupo interno, pues también tenemos esta dificultad. Entonces, así como ahora estamos 2, pues cuando hacemos el proceso grupal con las compañeras en Nicaragua, nos encontramos que quizá en una pantalla hay 4 o 5, que esto también nos ha tenido que hacer todo un trabajo de cómo adaptamos esto, porque entonces no hay el mismo lenguaje. Hay 1, 1, 1, 2, 5, 4. Entonces, claro, la forma de poder trabajar, relacionarte, en este caso, por ejemplo, Bea y yo, si hacemos una al rol de la otra, estamos en contacto aparte de la ventana. Pero hay otras personas que lo trabajan solas. Entonces, esta es todavía una dificultad que no tenemos, no sabemos muy bien cómo resolverlo porque es difícil. Si la gente no tiene portátil, no tiene internet, tenemos que aceptar pues que haya 2 o 3 que trabajen en la misma ventana. Y este es un reto para nosotras, porque
todavía se incorporan otras cosas. Las compañeras en Nicaragua se encuentran lo mismo, ellas están queriendo hacer los grupos a través del internet, pero se encuentran con la misma problemática. Pero estamos ahí, no queremos dejar el vacío y no queremos dejar y decir, no, es que esto no sirve, sino estamos en esta construcción. En cuanto a las emociones en relación a la situación del COVID, creo que en América Latina, pero también aquí, yo hablo desde mí, el proceso ha sido primero, esto no es posible, esto no va a pasar, son unos exagerados, hay intereses detrás, nos quieren poner a todos cerrados porque así nos pueden vigilar mejor y hay esta realidad también. Es decir, en Nicaragua, por ejemplo, el confinamiento para las defensoras y defensores de derechos humanos y activistas políticos se ha convertido en un riesgo. Es una protección para el COVID, pero es un riesgo porque saben perfectamente en qué casa están, si se trasladan a una casa de seguridad son mucho más visibles, la represión ha sido más grande. Entonces, por un lado, el COVID, yo diría que en Nicaragua ha aumentado la represión y ha aumentado la confusión. Muy bien, El Ana. gobierno niega totalmente de que existe el COVID, falsifica los datos, hay entierros express. Ana, ¿Sí? vete terminando. Sí, ya solo esto. Y que esto ha conectado con las huellas de la revolución y de la guerra, porque se vuelven a ver las mismas imágenes. Cerrado. Gracias, Ana. Bea. Bueno, aquí nosotras hemos hecho algunas cosas en los cursos que hemos venido dando y después aquí estamos trabajando con un grupo de teatro espontáneo de mujeres que estamos haciendo ahorita los ensayos Aquí en es línea. Barcelona, y ¿no? ¿Ah? Bea, aquí En es Barcelona, sí. Cuando digo aquí, en este momento es Barcelona. Y vamos a hacer ensayo abierto también para poder ir compartiendo con la gente. ¿Qué nos hemos encontrado aquí? Pues que funciona, lo cual nos sorprende en primer lugar. Lo que era como un encuentro, decir, a ver, por lo menos nos vemos así, pues ha resultado ser un juego muy interesante, ha facilitado el encuentro con personas del grupo que están fuera del Estado español, entre ellas María Elena Carabelli, que nos ha acompañado en algún ensayo. Entonces, de alguna manera ha permitido acortar distancias, ¿no? Y ha facilitado, ha posibilitado el encuentro con personas que en lo físico no es posible. En los que ha sido otro descubrimiento, que eso es, nosotras hablamos que es como hablamos de las ventanas, porque nos vemos como en ventanas, nos vemos fragmentado, y el teatro espontáneo, el funcionamiento en sí del teatro espontáneo parte como de la fragmentación, es decir, vos solo sos parte de toda la puesta en escena, de todo el proceso. Entonces, ¿cómo eso desde las ventanitas, desde la subjetividad, desde la individualidad, logramos crear una construcción colectiva? Eso es como una de las cosas que estamos explorando. Otra de las cosas es la idea de la exploración estética, ¿no? De alguna manera estamos en lo plano, no hay cuerpo. Entonces, ¿cómo eso puede funcionar? Entonces ahí todo es búsqueda en el sentido también de hay como menos cuerpo y hay más tecnología. Retomando la pregunta que lanzó Héctor junto con la intervención de Rafael, ¿qué rol le damos a la tecnología? Es muy importante tenerla, pero ¿cómo es que no te domina ni vos dominas la tecnología? Sino cómo puedes entrar en juego con ella. Por ejemplo, y nos parece simbólico que el juego mayor es con una cámara y la distancia, el acercar y el alejar es uno de los principales juegos
que te da este medio. Y nos parece como simbólico porque de alguna manera también es tema, no es solamente forma, sino también es tema, la distancia y la cercanía, ¿no? Entonces nos parece interesante también esa exploración en el ámbito estético. Después en los cursos, por ejemplo, para nosotras fue muy interesante. Hemos hecho un curso con profesorado y en lo presencial ha habido como había una de las integrantes que era muy resistente a las propuestas con el cuerpo. Y cuando hicimos ahorita uno online, como en plan cerremos el curso, aunque sea por esta vía, era increíble su retroalimentación al final me he sentido, ¿cómo dijo? Como el pez en el agua. Y la verdad es que ha tenido un juego que nos dejó todas sorprendidas. Es decir, ella en su espacio personal y con la protección de la pantalla ha logrado una integración que en el físico nunca ha podido tener, como una protección. Que para una puede ser una protección y le facilita el juego, para otras puede ser muy inhibidor, ¿no? Pero hay que tomarlo como en cuenta. Y después una pregunta que nos ha venido saliendo ahorita es, ¿no? Moreno habla del tele. Entonces, ¿cómo juego? ¿Cómo funciona el tele en lo telemático? ¿No? ¿Qué funciona todo ahí en este medio en que estamos? De alguna manera, porque puede ser que potencie aún más ¿cómo digo? El tele, pues, que lo telemático puede potenciar el tele. Para mí fue muy impresionante también en el rol de participante una experiencia de sociodrama que hicimos con Goyo y con Carlos, porque hubo un tele muy fuerte para mí. Entonces fue muy interesante ese trabajo, ¿no? También una cuestión pues a explorar. Son como puntos, pues, digamos, cosas a explorar. Y después es, me cuesta mucho la comparación, o rehusamos hasta cierto punto la comparación. Es como es teatro espontáneo, pero es como otra cosa. No queremos decir que es un sustituto, porque el lenguaje, como venimos más desde el arte también, ¿no? Porque el lenguaje es diferente. No es un teatro, sino es una pantalla. Y es una cosa mucho más performática. Entonces también trabajar desde la defragmentación, ¿no? De nuevo esa idea, que no se puede trabajar de la misma manera, sino cómo podemos, no sé, cómo tomar en cuenta ese cambio en el lenguaje también. Muy bien. Bien. ¿Estás bien ahí, Ana? ¿Bea? ¿Sí? Vale. ¿Quién sigue? ¿Quién está para contarnos? Beatriz. Adelante. Te abro el audio. Sí, creo que ya está. Bueno, soy la otra Beatriz. He visto que hay dos aquí. Perdón. Y hablo desde Valencia, España. Bueno, la experiencia que yo he tenido estos 2 meses, claro, veo que cada cual en su país, quizá aparte de las circunstancias sociales, estamos en momentos distintos de esta pandemia. Nosotros ahora estamos en una fase de desconfinamiento, donde hemos estado más de 2 meses, muchísima gente aislada, completamente, incluso sola y totalmente aislada en las casas. Y como además había instrucciones de cuando se tuvieran síntomas de quedarse en casa, pues a través de internet, que sí que he trabajado mucho, he estado viendo y escuchando historias muy duras, ¿no? De gente que incluso ha muerto sola en su casa porque no quería contagiar y porque no quería que fueran los familiares. Y entonces uno de los temas que me han conmovido muchísimo ha sido el tema de no poder hacer los duelos, de no podernos reunir, de que se han muerto familiares cercanos. He trabajado con familias y no se ha podido despedir del familiar, ¿no? Es alguien que metieron un día en el hospital o simplemente se ha muerto en casa solo y además no se ha podido ni acercarse ni despedirse. Todo ese ritual que no se ha podido hacer y todo ese dolor que no se ha podido compartir ni transformar. Entonces, aparte del miedo, que creo que no es la emoción que más me ha dominado, sí ha habido mucha tristeza, mucho dolor y últimamente mucha rabia, creo que compartida.
¿no? Por lo que decía también Maite, hay una situación muy de crispación en España. Lo que yo estoy viendo es todo un movimiento de ultraderecha, además con unas consignas muy, muy racistas y muy xenófobas que no habíamos escuchado en muchos años, con lo cual creo que ha sido una pérdida importante a nivel social. Enfrentamientos entre vecinos, insultos. Empezamos con los abrazos, la solidaridad, el aplaudir en los balcones, pero ya últimamente son las cacerolas, el insultarse, los tuyos y los míos, la parte paranoide, la desconfianza, a ver si se me acercan y me contagian. Las colas en los supermercados, que era muy surrealista todo, parecía muy de ciencia ficción, pero a mí una cosa que me ha angustiado mucho es el tema de las mascarillas, que es obligatorio, y he trabajado con grupos de profesionales que estaban en hospitales, que estaban en primera línea, y la verdad es que las experiencias han sido muy duras por la situación. Y lo otro que ha sido, en este sentido positivo para mí, ha sido el contacto con África, con Senegal, que también están confinados, porque mi marido viajó en febrero allí, se quedó atrapado y no ha podido regresar. Entonces, habitualmente hablamos de cómo están llevando allí la situación de la epidemia, de cómo lo están resolviendo. Y me pregunto por qué nunca se habla de África, ni de cómo manejan los países africanos, ni de cómo trabajan lo social y lo grupal, porque, bueno, nos están dando una lección, por ejemplo, Senegal, impresionante, que no se dice en ninguna parte porque, claro, no interesa. No interesa decir que en Senegal se está controlando la epidemia, no interesa decir cómo lo han hecho, no interesa decir que prácticamente no ha habido muertos, y estamos hablando de un país pobrísimo, con unas limitaciones muy fuertes. Pues lo están haciendo muy bien, y no solo Senegal, hay más países. Pero como estos países no son de Europa y no interesan, normalmente no se habla de ellos. Bueno, me callo ya. Muy bien, Esto Beatriz. quería contaros. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién nos acerca a su contexto? Irene. Ahí está. Hola, acá es el mediodía, son 12 menos 5. Yo personalmente, siempre en todas las áreas donde trabajo mucho con familia, con niños, soy terapeuta, y siempre fui la que ocupaba en todas las áreas de poner el cuerpo, ¿no? Las técnicas de acción, el movimiento, soy directora de psicodrama. Y cuando empezó esto de estar aislado, fue mi propia resistencia, decía, bueno, esto no se puede, esto no va a poderse, es imposible. La necesidad en el afuera y la necesidad de seguir la continuidad de tratamientos y las coordinaciones de grupos y los grupos de formación, después de transitar, bueno, altibajos emocionales y muchas situaciones familiares y personales, bueno, es lo que hay, es el existente, y en una adaptación activa hay que ponerse en movimiento. Y empecé a tomar parte de grupos por Zoom, donde yo era integrante y escuchaba a maestros como Mónica Zuretti, Delmiro Bustos, donde empecé a poderlo vivir y me di cuenta que se podía. Y entonces desde un principio empezamos a probar con los grupos y bueno, no solo fue como ver que se podía, que la emoción existe, que la distancia acerca, que se puede, y empecé en este tiempo, estuvimos haciendo unos foros con un colega, con Marcelo Choplin, donde empezamos a compartir experiencias y nos da esa posibilidad, ¿no? Estamos de 6, 7 países y bueno, esto es lo que lo presencial no permite y tenemos que aprovechar. Y la práctica de estos 2 meses me empezó a focalizar no en la carencia, que es el contacto, sino en lo que posibilita el medio. Yo estuve acompañando pacientes adolescentes, y estoy en su cuarto y estoy viendo dónde vive y estoy viendo en un abordaje familiar. No me tiene que contar cómo es la comunicación intrafamiliar, la veo. Estoy siendo partícipe de eso. Y bueno, creo que la experiencia
focalizarnos en lo que sí se puede y contener y acompañar, que es lo que se necesita en este momento. En mi país estamos atravesando una situación complicada porque desde las medidas del Estado parece que fueron acordes, se tomó una determinación del aislamiento preventivo a tiempo, pero hay siempre esta grieta del otro lado que ayer hizo una marcha en el Obelisco incitando a una rebeldía civil, o sea, no como qué es lo que hay, pero creo que vamos a salir a esta nueva normalidad, que la vamos a crear, y creo que donde pongamos el foco va a ser la realidad que creamos la mayoría. Si ponemos el foco en estar unidos, aún en la distancia, de entender qué le pasa al otro y poder llegar, de usar todos los medios, Zoom, Meet, Hangout, WhatsApp, lo que sea, el teléfono de línea, para estar realmente con un encuentro con el otro. Con ese encuentro moreniano se puede hacer aún con un teléfono de línea. Lo que importa es desde la actitud y el cómo llegar y no el método. Eso. Muy bien. Carlos. Carlos. Ahí me oyen, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo primero que quería compartir es que mientras vamos hablando, a mí me van llegando como una cantidad de emociones muy intensas, ¿no? Y por un momento creo que eso es lo que yo he estado viviendo y lo que se está viviendo en esta situación, ¿no? Yo quería destacar algo que me parece interesante, que es la respuesta que ha habido al tema online. A mí me ha sorprendido muchísimo que cuando empezamos a pensar en la idea de hacer talleres online, las convocatorias que hemos tenido han sido muy buenas, ¿no? Esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque en principio, como muchos han comentado, al principio también yo decía, bueno, esto no va a funcionar, la gente no va a querer hacer psicodrama online, o sea, esto no tiene sentido. Y la convocatoria me ha demostrado lo contrario, ¿no? Eso me ha llevado a pensar que yo creo que también en estas épocas que nos ha tocado estar encerrados, hemos tenido que forzadamente reencontrarnos con nosotros, ¿no? Y cuando digo con nosotros es con nosotros mismos, con nuestra familia, con la convivencia. Y yo en particular, que además trabajo y vengo trabajando en un centro con pacientes, también a nivel online, es increíble la cantidad de sombras y monstruos, llamo yo, que todo esto ha despertado, ¿no? Porque, bueno, nos ha tocado vivir con nosotros mismos, ¿no? Y con los que nos rodean. Entonces yo creo que esto ha despertado también, aparte de la situación del COVID, ha despertado también una gran necesidad como de ser escuchado, ¿no? De ser escuchado, de poner en orden todo este caos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que nosotros como psicodramatistas estamos ahí para eso, ¿no? Para ayudar a la gente a sentir, para ir transformando y para ir dando sentido a todo lo que está pasando. Entonces, quería comentar un poco sobre Venezuela, mi angustia. Yo quería compartir mi angustia con Venezuela. No estoy en Venezuela, estoy en España. Pero la situación de Venezuela es realmente terrible. O sea, yo creo que hay algo que siempre hablamos, que es que, bueno, ¿cómo nos pilla el COVID? ¿No? Lo hemos venido escuchando, ¿no? El COVID está ahí, pero el COVID aterriza en una situación, en una realidad psicológica y social, ¿no? En cada uno. Y en Venezuela, yo creo que el COVID es increíble, pero la gente cree que esto es el menor problema, ¿no? O sea, en Venezuela no hay gasolina, sigue el problema de medicina, sigue problemas de desabastecimiento. Entonces el COVID realmente no, pareciera que no es incluso el problema más grave, ¿no? Y esto lleva, por supuesto, a que la gente no se esté cuidando como debe ser, porque, entre otras cosas, hay necesidades que cubrir inmediatas. Yo no puedo confinarme si yo necesito salir a ganar el dinero para comer. Es decir, en Venezuela no existe lo que existe aquí en España, que es el paro o el ERTE, todas estas cosas, ¿no? Ahí la gente, si no sale y produce, no come. Entonces, todo esto genera una situación muy complicada que de verdad a mí me produce mucho miedo, ¿no? Sobre todo por la gente que tengo allá y por los familiares y todo, ¿no? Entonces, aquí en España yo comparto un poco lo que se ha dicho. Yo creo que hay, por un lado, mucho miedo, pero por otro lado yo tengo la sensación de que ahorita la gente como que empieza a salir
masivamente. Yo vivo en Barcelona y a veces cuando uno sale da un poco de terror, porque aquí estamos casi entrando en fase 1 y la gente está como que si no hubiese pasado nada, ¿no? Entonces, este matiz, ¿no? de negación de esto que nos dan los duelos, de que aquí no pasa nada, a mí en particular me asusta un poco, ¿no? Entonces, por un lado, creo que el generar espacios para hablar de esto es importante, ¿no? Porque al final la gente va como con este torbellino de emociones por ahí y quizás un poco de negación, y esto no sé por qué a mí me da la impresión de que nos puede llevar a una situación más grave, de rebrote y tal, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo estoy de tiempo, Goyo. Sí. Más bien, te quedan 2 minutazos. Me quedan 2 minutazos. Yo sí quería compartir algo, es que así como comparto el miedo, también tengo que compartir la enorme energía y pasión que yo he tenido en estos meses ahora con todo esto online, ¿no? Yo de pequeño me gustaban mucho las computadoras y los ordenadores. Entonces ahora mezclar psicodrama con ordenadores me parece fascinante. Hay retos importantes. Diana comentaba algo que me parecía fundamental, el tiempo de caldeamiento en los talleres. Creo que hace falta tenerlo más. Hay otro tema que preocupa mucho a nivel técnico que creo que tenemos que considerar, que es el tema de la privacidad. Bueno, nos ha pasado poco en los talleres, pero a mí me ha pasado mucho trabajando, haciendo grupos psicoterapéuticos online en el centro donde trabajo. El tema de la privacidad a veces es complicado, ¿no? Que la persona esté sola, que sepa que tiene que no tener gente que lo interrumpa. Bueno, creo que eso es un reto que nos pone el online, ¿no? Y por otro lado, yo quería comentar que a mí me parece muy interesante y retador como psicodramatista, ¿qué hacemos con el escenario? ¿Qué hacemos con el escenario? Porque sí que es verdad que podemos trabajar desde el psicodrama interno y los escenarios internos, pero ¿qué fuerza, ¿no? Tiene cuando estamos en un escenario y poder montar todo, y cómo hacemos eso en el online. Y en el artículo que estamos traduciendo, que prontamente pondremos, me pareció interesante, no este ruso, pero hace referencia a unas personas que están haciendo un trabajo de construir escenarios en el ordenador, ¿no? Y eso me parece interesantísimo. Esto es un juego de tecnología y creatividad y psicodrama. Cómo construimos un escenario en el ordenador y ponemos unos muñequitos y quizás podemos jugar con temas de proximidad y distancia. Entonces yo me pongo aquí, pongo un muñequito aquí, le pongo un fondo, le pongo una música. Entonces yo creo que eso es fundamental y no lo tenemos en real, pero lo podemos construir en lo virtual, ¿no? No sé si será igual, pero creo que eso nos daría una potencia muy grande con todo el tema del caldearse y de entrar en escena, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejo ahí como para ver cómo lo vamos inventando, ¿no? Muy bien. Carlos, muchas gracias. ¿Quién está para seguir? Silvia. Silvia. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Bueno, voy a hacer un soliloquio, si me permiten. Qué nervios contar que hace mucho que trabajo con psicodrama online y qué alegría que otros estemos trabajando con eso y poder compartirlos y salir del silencio o de solo compartirlo con algunos. Ese es mi soliloquio. Yo les quiero contar que en el 2016 se me acercó una persona que tiene una plataforma virtual y me dijo, quiero que vos con tu equipo, con tu compañero que es Fernando Castelli, presenten aproximación al psicodrama a través del curso virtual. Estuvimos un año deliberando, en su momento hasta lo charlamos con Susi Evan, que es la esposa de Tato Pavlovsky, con quien yo me formé y con quien yo trabajé hasta que él se murió. Y bueno, estuvimos un año preparando los materiales del curso. Armamos bibliografía, armamos apuntes que nosotros mismos hemos realizado, grabamos audios, filmamos videos, entrevistamos a Susi Evan y lo tenemos. Bueno, armamos todo un material que nos llevó mucho tiempo.
con todo el temor de no saber qué iba a pasar. Bueno, les cuento que ya vamos por la 10ª edición. Y la gran sorpresa y la gran experiencia, yo le quería comunicar esto por las luces y las esperanzas que habían hablado antes, nos ha conectado con gente de habla hispana de muchísimos lugares en el mundo. Claro. Y ha sido muy satisfactorio. En la medida en que vamos haciendo una y otra vez las ediciones, vamos mejorándola, ¿no? Obviamente. Bueno, nosotros tenemos además la formación de los grupos de psicodrama organizado en 3 niveles anuales presenciales. Así que ahora nos vimos en la situación de ayornar, de adaptar los grupos presenciales a los virtuales. Porque en el virtual que veníamos haciendo era aproximación al psicodrama. Por otro lado, también tuvimos la invitación, y lo hicimos al comienzo de la cuarentena, de hacer un curso solidario online, donde participaban varias artes y disciplinas, arteterapia, gestal, y a nosotros nos invitaron para participar del módulo de psicodrama, y también fue muy interesante, porque ya estábamos en pleno proceso de la cuarentena. Y nuestro objetivo, y mi objetivo a nivel de lo ético y estético, es poder seguir transmitiendo. Hace 34 años que transmito psicodrama y coordinación grupal. Y mi intención es poder continuar con esto, porque si hay algo que he descubierto en mi vida personal y en la gente, es que cambia la vida de las personas. Y lo grupal es muy importante que no se destruya o que no se está deconstruyendo para armar otra cosa. Nosotros hemos llamado ahora a una serie de mi compañero hace teatro espontáneo, que se formó con María Elena Garabelli, y estamos haciendo Pandemonium espontáneo, lo llamamos, porque estamos trabajando con demonios y con los monstruos, las luces y las sombras de todo lo que estamos vivenciando. Nosotros nos manejamos, sí, con la concepción moreniana desde su origen, obviamente, lo respetamos, lo incluimos, pero nuestra línea es más psicoanalítica, más de la línea de Pavlovsky, trabajamos mucho con el concepto de transversalidad. Entonces, bueno, todo el trabajo virtual es bidimensional, y como decían por ahí alguien que comparto, el cuerpo es todo un tema de investigación. El escenario también. Me alegra que exista la posibilidad del escenario. Bueno, nosotros hemos tenido al comienzo de la experiencia virtual muchas críticas, obviamente, porque estas cuestiones que nos polemizamos, pero ahora nos alegra poder compartir las experiencias, porque tenemos como un terreno ya ganado en eso. Igual, yo estoy tomando nota, estoy agradecida por participar en este grupo, les agradezco la invitación, porque, bueno, ya tengo estoy tomando nota de lo que cada uno va planteando, y yo incluso, a ver, no sé si tengo tiempo, pero... No, ya, en este momento no. Bueno, ok. Más no teniendo. Venga, gracias, Silvia. ¿Quién está para retomar la palabra, para recibir? La enviamos a Elena Garabelli. Te abro el audio. ¿O no te lo puedo abrir, iniciar? No puedo hacerlo yo. No. ¿Por qué no se reinicia tu audio, Elena? Yo le doy y no se me reinicia. A ver. Ahora Sí. Ahora. Sí. Quería preguntar si va a haber un recreo. Sí, ya lo he dicho. Yo quiero hablar y necesito ir al baño antes. Pues entonces, si necesitas ir al baño, toma la palabra otro y... ¿Quién toma la palabra? Bien, Sebastián. Muy buenos días con todos. Hablo de Perú.
En realidad, yo lo que hago es terapia gestal, pero me interesó en el Facebook, en el correo, sobre el tema del psicodrama, porque creo que en terapia gestal también utilizamos muchos recursos del psicodrama. Me pareció interesante poderlos escuchar. No sé si me puedo quedar o Claro que te me puedes retiro. quedar. Y no solo quedar, sino Gracias. compartir Y al un escucharlos poco a todos ustedes sí, que puedes compartir escuchándoles a incluso todos ustedes de los recursos y de todo lo que estamos viviendo cada uno de ustedes, de sus diferentes países, las intervenciones, las innovaciones que se van creando para, de alguna manera, continuar con el trabajo. Los cito realmente, y también yo desde lo que hago terapia gestal, sigo trabajando con comunidades en situaciones de riesgo, porque en Perú mucho hay la mendicidad, muchas personas que quedaron en el abandono, las que de pronto empezaron a hacerse más notorio, las personas que están en situaciones de riesgo, de mucha vulnerabilidad social, en condiciones de abandono, tanto niños, adolescentes, madres de familia, como también ancianos. Tuve la oportunidad de ir a estos de paso que le llaman para dar apoyo asistencial, ¿no? Psicológico, con medidas y precauciones del caso, porque esto lo organiza la Municipalidad de Lima, la cual yo trabajo como psicólogo, terapeuta clínico que soy. Y bueno, ha sido de mucha ayuda y reconfortante, en verdad, ayudar a estas personas que de pronto no tenían nada y ahora pueden tener el apoyo y el sostén, tanto en lo material, digamos, en el albergue, como en la parte psíquica, en la parte emocional. Ha sido muy conmovedor, de verdad, ver mucha gente de carencias, no solo físicas, sino también carencias emocionales. Poder trabajar también con niños, por ejemplo, que han estado en las calles y poder dar el acompañamiento, la asistencia, ¿no? Ha sido muy enriquecedor. Y también ahora estamos trabajando con la tecnología, como todos ustedes lo están haciendo, vía online. Me cuesta todavía adaptarme, me es muy difícil adaptarme porque no soy de esta generación, digamos, pero sí estoy haciendo cursos de formación en terapia gestal vía online. Yo tengo un centro aquí en Perú, que es el Centro Peruano de Terapia Gestal, y entonces desde ahí estamos haciendo los cursos, continuamos con las formaciones, aprendiendo algo de esta tecnología, estoy aprendiendo de algo que ustedes están hablando, me está dando luces como para yo poder introducir algo en lo que yo estoy haciendo, pero sí creo de que es una buena herramienta, que no es, creo, ni mejor ni peor que lo presencial, simplemente es una herramienta distinta y que tenemos que sacarle todo el provecho posible, porque yo creo que con esta herramienta me voy a quedar, no la voy a dejar. Si bien es cierto, me gusta más lo presencial, pero creo de que esta herramienta nos da muchas posibilidades, muchos recursos para nosotros poder ayudar a las personas con las cuales trabajamos, ¿no? Hace poco me llamaron de una institución educativa, de un colegio, donde hay violencia porque una maestra estaba haciendo la clase para chicos de cuarto de secundaria y de pronto un chico empezó a hacer figuras obscenas en la pantalla de la maestra. En vía Zoom estaba haciendo la clase la maestra y este chico empezó a hacer figuras obscenas, empezó a dibujar en la pantalla y entonces la maestra, horrorizada de que este chico cómo está siendo violentada, la violencia hacia ella, ¿no? Convocó a todos los padres, ella de una manera muy preocupada de este tema. Sin embargo, luego que pude trabajar con ellos, así como ustedes hicieron algunos ejercicios de caldeamiento virtual, ¿no? El abrazo, que hablaran cada uno, hice un trabajo de ese tipo, y luego la maestra tuvo una actitud distinta, la directora que esto quería llevarlo a vía judicial, penal, todo un escándalo, pudo resolverse de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces yo creo de que sí se pueden hacer muchas cosas con esta herramienta que nosotros tenemos. Hay que utilizar toda nuestra creatividad y todo lo que nosotros sabemos como terapeutas o
psicodramatistas, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando a la pandemia en Perú. La verdad que, como ustedes dijeron, para mí, yo estoy acostumbrado mucho a la tranquilidad y a estar en casa y estar encerrado con mis libros. Entonces lo pasé de una manera muy, muy tranquila. Pero ya cuando me tuve experiencias de algunos familiares que se han contagiado con el coronavirus, sí como que me hizo de puede llegar en cualquier momento y a cualquiera. Y también amigos míos muy íntimos que han perdido a sus seres queridos. De mi infancia se fue hace una semana, murió. Esto ha sido muy impactante en el sentido personal de decir cuán vulnerables somos realmente, cuán expuestos estamos a una situación de crisis o de muerte. Para mí ha sido como que me toca la fibra de la existencia humana, ¿no? Y entonces yo creo que aquí en Perú la gente, no lo han dicho, no son conscientes, paran en la calle. Estamos ahorita como considerados como el foco de la pandemia. Perú, creo que Chile está en primer lugar por lo que veo en las noticias, luego está Perú, ¿no es cierto? Y la verdad es que esto que pensamos que se iba para un mes, ya estamos en el tercer mes de la pandemia y del confinamiento aquí en Lima, Perú, y la verdad esto va para largo y es preocupante, ¿no? Pero sí, yo creo de que hay que tener la fortaleza interna, que algo tenemos que aprender de esto para nuestras vidas, ¿no? Como seres humanos y también como profesionales que somos entregados para dar y para servir al otro. Yo creo que ese es el reto y el camino de cada uno de nosotros. Estamos para servir a las personas que en nuestra consulta, a los grupos sociales, a la comunidad, ¿no? Yo creo de que ese es el reto que el día de hoy nos toca vivir. Y como alguien dijo por ahí, escuché, somos los privilegiados de vivir esta pandemia, porque no sé si volverá a aparecer algo de esto, pero creo que si sacamos, Víctor Frank, algo tendremos que aprender terminando de esto. ya, Sebastián. Ok, gracias. Muchas gracias, Sebastián. Una cuestión, yo no sé si tú eres de esta generación, yo soy de la tuya, Héctor también, o sea que igual no somos ninguno o somos todos. Gracias. Podemos, mientras hablamos y escuchamos, también podemos expresar con el gesto, con la mano del corazón cuando algo nos mueva, con el apoyo, con el dedo, etcétera, etcétera. Venga, muchas gracias, Sebastián. Elena, ¿estás para...? Elena Garabelli. A ver si reinicias el audio porque parece... Ahora. Ahí está. Bueno, Sí. espera que tengo problemas con donde estoy sentada. Bueno, quiero decir que tengo poca capacidad de quedar sentada frente a la cámara. Es una de las cuestiones que realmente más molestas de esta cuestión de la virtualidad, ¿no? Trabajo hace muchísimos años, más de 35, 40 años, no sé cuántos ya, de psicodramatista y 28 de teatro espontáneo. Cuando hablaron de que se podía hacer teatro espontáneo virtual, yo dije, no, eso yo no, no tengo escenario, no tengo la gente, la creatividad, el cuerpo en el momento. En el pasaje tenemos muchos grupos de gente de psicodrama y de teatro espontáneo y de virtualidad, cero. Por otro lado, yo he andado mucho por el mundo, por España, por Latinoamérica, por muchos lados, que ha sido riquísimo para mí trabajar con las historias de la gente y conocer los lugares a los que me han llevado, ¿no? Y ahora la virtualidad maravillosamente nos hace encontrar, gracias a los que organizaron este encuentro, nos hace encontrar en la pantalla con gente que hacía mucho que no veía, con gente... Es maravilloso este encuentro. Cuando se habla del aislamiento, yo le digo a todos, digamos, con los que tengo contacto, los grupos, el aislamiento es físico solamente.
porque la conexión que se produce con la distancia en lo afectivo y en lo que querramos compartir, en mi experiencia personal, ha crecido enormemente, enormemente en este tiempo. Yo no sé por qué caminito seguir para contar lo que quiero contar, pero esta pandemia y el aislamiento, un aislamiento que quiero destacar que en la Argentina ha sido tremendamente cuidado, ¿no? Alguien dijo, Rita Segato dijo, una antropóloga, dijo, el presidente de la Argentina está ejerciendo el maternaje, ¿no? Como diciendo, el cuidado de la gente. Y la brecha se arma justamente, como decía Irene, de los que quieren abrir los negocios y hacer plata. Nosotros llevamos más de 70 días de aislamiento y la verdad que yo más lo he disfrutado mucho, esta vuelta a casa, estar conmigo misma y desde ahí estar profundamente conectada con personas desde muy lejos, desde 12.000 kilómetros, como están las chicas de Barcelona, digamos, y de Nicaragua y demás, estar conectados con todos profundamente, emocionalmente y compartiendo lo que vamos viviendo. Después de que me pareció que yo no iba a poder hacer la cuestión de la virtualidad, empecé a pensar que iba a reunir para probarme yo, digamos, con lo virtual, a un grupo con el que vengo trabajando hace 2 o 3 años, acá en el Pasaje, solo para probar qué pasaba, para compartir cómo estábamos, historias de cuarentena. Fueron 3 horas de trabajo, pero lo que quería decir es que instrumenté todas mis técnicas de psicodrama y teatro espontáneo durante esas 3 horas. O sea, mandé música por WhatsApp, música. La mañana que nos teníamos que reunir a las 10, les mandé un WhatsApp y dije, escuchamos a Ramiro Musoto, que es un brasilero que trae unas marchas de los niños cantando para sus ancestros. Digo, desayunemos, bailamos con Ramiro Musoto y recién nos sentamos en la computadora. Entonces todas, yo inclusive, porque yo también bailaba en mi casa, nos sentamos con el cuerpo movido, la música adentro, cantando con esos niños y recién empezamos a hablar. Yo tengo como una práctica muy grande en la síntesis, en síntesis poética. Entonces dije, bueno, caminen un rato por su casa, piensen en la escena, dejen que venga una escena. Hablando de síntesis, Elena, vete terminando en esta primera fase, poco a poco. Bueno, de acuerdo. Digamos que lo que pedí a las personas era solo un nombre de la escena que habían elegido caminando por su casa. Solo eso. Después puedo continuar. Muy bien. Gracias, Elena. Luego haremos un turno de preguntas. Nos quedan, calculo yo que 3, pero me puedo equivocar, personas que no han hablado. No es obligatorio, evidentemente, pero es interesante y rico. Tras eso haremos un descanso de 10 minutos y luego haremos un turno de diálogo, preguntas, etcétera, etcétera. Ya exploraremos cómo. Entonces, de los que quedáis, ¿quién está para seguir contándonos? Carmen. Ahora. No. Creo que tienes algún problema en el audio, Carmen. Sí. Igual si quitas el pincho,
y directamente al computador. Pues sí, estos días se oía. Ahora. Ahora. Ah, vale. Bingo. Vale, uy. Adelante. Ya sabéis mis problemas con las nuevas tecnologías. Algunos, Vale. pero lo vamos a ver. Algunos, bueno. Yo quería decir un poco, hacer un poquito de historia rápida, ¿no? Mi historia empieza, bueno, yo soy de riesgo, yo soy mayor, así que me junto a los que estáis con las nuevas tecnologías, a menos Goyo, que ya sé que lleva tiempo y que le gusta, y que pues sí, lo llevas bien, yo lo llevo mal. De hecho, bueno, yo el día 12 me iba a ir a Lisboa porque iba a ver a Rojas Bermúdez, que fue mi maestro. Me hacía mucha ilusión después de muchos años, y bueno, ya fue la primera frustración, ¿no? Que no nos dejaron ir a Lisboa. Entonces, bueno, ya empezaban a decir que aquí se acercaba, pero bueno, yo todavía me negué hasta que llegué el día de mi cumpleaños, que era el 14, y allí sí que se acabó. Aquí sí que no te queda más remedio y te confinas. Vale. Entonces me confiné yo y un móvil o celular, como llaméis. Entonces yo no tenía ordenador, yo no tenía nada, yo estaba en rebelde con las nuevas tecnologías, con el tema de online, yo todo presencial. Bueno, el caso es que yo digo, a ver, ¿cómo conecto con mis pacientes? Entonces solo tenía el móvil, que lo empecé a mirar pues con ojos de una emoción, como si fuera algo yo sola y mi móvil. Y allí tenía decidí que hablaría todas las semanas con los pacientes, que lo hice, un día a la semana. Allí tenía la música, allí me conectaba con el mundo, porque yo llevaba además poco tiempo en Barcelona y no conocía a nadie, el vecindario no lo conocía. Bueno, me entró como una especie de ataque de pánico. También tuve momentos o sea, la soledad me llevó a la tristeza, muchos momentos a la rabia sobre todo cuando veía en la televisión que salía el ejército con los médicos, no entendía nada, ¿qué hace aquí el ejército? Otra vez, me da la sensación un poco de estado de excepción, porque pueden salir con perros y yo no, tengo que salir con el ticket de la compra. Entonces, bueno, allí hubo, la verdad es que una revolución que me llevó pues a estar con una ansiedad considerable. No podía dormir, estrés, donde voy no puedes ir a urgencias. Bueno, al fin pues te lo vas solucionando, pues a una llamada médica y bueno, ya poco a poco fui entrando en esa montaña rusa que al principio fue muy bestia. Inclusive salí un día a la calle para enfrentarme un poco a los fantasmas porque estaba muy claustrofóbica y entré en pánico porque estaba todo desierto. Entonces me pareció que no ver a nadie era como que hubiera pasado un terremoto, no sé, algo muy... Entonces ya, bueno, entré en casa y allí ya cambié el chip. Dije, bueno, aquí hay que empezar de otra manera, ¿no? Entonces empecé a conectar la manera de conseguir un ordenador, porque claro, difícil en época de confinamiento, ¿cómo conectas a alguien que te consiga un ordenador? Bueno, lo conseguí, tuve que salir de mi confinamiento, ir a buscarlo, alguien que me lo compró. Luego la segunda parte, que alguien me lo configurara, que vinieran de la Telefónica, segundo punto. Entonces estuve haciendo reuniones donde todos estaban con el Zoom y yo con el móvil, lo cual todo el mundo se veía, todo el mundo decía cosas y yo escasamente oía. O sea que bueno, fueron unos momentos para mí duros, ¿eh? Pero por lo menos podía hablar todas las semanas con los pacientes y eso la verdad es que me ayudó porque a no perder el vínculo terapéutico. Tampoco tengo muchos porque estoy jubilada, ¿no? Y bueno, ahora estoy pues en este momento de desconfinamiento, de desfase, de escalando. Unos están en la fase 2, otros ya empiezan la fase 3, nosotros estamos todavía en la fase 1, lo cual no podíamos ni llegar ni a la playa, ¿no? O sea, movernos con muchas limitaciones. Entonces, bueno, estoy haciendo mi proceso de poco a poco
Ya he hecho los primeros pacientes presenciales, ya he convocado para el grupo, que también será interesante trabajar en una distancia de 2 metros con el grupo, que como son 5 podemos hacerlo. Entonces, bueno, allí estoy con estas emociones, como digo yo, con una montaña rusa que he pasado todo este confinamiento. Y una de las cosas que me ayudó mucho es escribir. Los primeros días, cuando no podía dormir las 3 o las 4 de la madrugada, escribía. Un diario mío emocional, que le llamé un poco el día que se fue la luz, ¿no? Y ahí empecé a escribir y verdaderamente eso fue para mí una ayuda importante. Y me alegro mucho de coincidir con personas, sobre todo con Elena, que hacía muchos años que no veía. Y bueno, espero que podamos seguir conectándonos. Muy bien. Carmen, gracias. Tienes un reloj incorporado en tus neuronas. ¿Ah, sí? ¿Quién sigue? Sí, sí. ¿Quién está para? Héctor, ¿estás tú? Sí, sí. Venga. Y luego Mayra. Bueno, ante todo, la verdad que es un placer ir escuchando las diferentes versiones que tenemos acerca de las dificultades que nos ha generado el coronavirus y el tema del aislamiento. Me quedé pensando, tomo Elena porque me gustaría que después lo retomemos, me quedé pensando en el tema del aislamiento corporal y la conexión intensa a nivel emocional, ¿no? que creo que es un tema que todos manejamos bastante bien y cotidianamente, y que en definitiva es real, el cuerpo a cuerpo es, no hay forma de reemplazarlo. Una relación sexual que no sea por esa vía, no sé cómo será. Están con el tema del sexo virtual, pero insisto, no sé cómo será. Pero sí puedo decir que a nivel de la conexión emocional, la cercanía, el encuentro, el poder interaccionar con el otro es muy intenso. Y realmente la vivencia que yo he tenido es que estoy muy cerca de la otra persona, pese a que estamos a 1000 kilómetros o no sé cuánto. Por eso me parece como algo que me ha surgido a partir de esto que están diciendo y que, bueno, lo tomo como algo que me gustaría que lo podamos seguir hablando. El otro tema es que yo, aparte de hacer psicodrama, soy actor y aprovechamos este episodio del coronavirus para ensayar una obra de teatro en forma virtual, algo que también parecía imposible. Y sin embargo, avanzamos muchísimo y bueno, la obra ya está prácticamente a nivel de texto y del trabajo de las intenciones en los textos está hecho, lo cual también es un nuevo reconocimiento de la posibilidad que da este sistema de las plataformas. Es decir, como siempre en la vida, creo que la gran oportunidad, aunque no me gustan las frases esas de los carteles que aparecen, tome Coca-Cola, que lo mejor, la frase que dice hay que aprovechar la oportunidad, las crisis son oportunidades, que son esas frases que no me gustan, pero reconozco que la presencia de los obstáculos en la historia de la humanidad es lo que nos ha hecho realmente avanzar. Y esto que para tantos era un obstáculo insalvable, porque si no podíamos encontrarnos, ¿qué vamos a hacer? Y creo que ahí puso en movimiento la creatividad que, bueno, todo ser humano tiene, pero que los psicodramatistas en particular lo tenemos muy desarrollado y en una práctica constante. Y en esta línea puedo recordar la experiencia que tuvimos con Goyo en una introducción en psicodrama, que se trabajó una escena de una madre con una hija y realmente yo quedé sumamente sorprendido del nivel que se pudo trabajar, de la profundidad con que se pudo trabajar. Y bueno, obviamente que esto habilita a seguir profundizando y trabajando con mayor intensidad en esta metodología que, como bien se dice, vino para quedarse. Y que da la posibilidad de, que me parece que es riquísimo,
poder estar trabajando con personas en un grupo de psicoterapia y psicodrama, personas que están residiendo en distintos países, porque a mí me encantó escuchar a cada uno la vivencia que tiene de mayor amparo, ese maternaje del presidente argentino, del desamparo de Nicaragua, de Venezuela, o sea, cómo estas diferentes situaciones que cada uno está viviendo en su país, donde, bueno, sale de la generalización del coronavirus para particularizarlo cada uno en su lugar, y cómo esto le aporta a uno cuestiones para pensar, para revisar, para reconsiderar, ¿no? Esto, bueno, dejo abierto bastantes cuestiones. En cuanto a lo que yo vivo del coronavirus en Barcelona o en España, para mí me dio una experiencia muy agradable, me hizo reconectar con muchas cosas mías y con muchísimos amigos, con una particularidad que podemos hablar 1 hora o 2 horas por teléfono, que es increíble. ¿Pero por qué? Porque los encuentro siempre. Porque antes no los podía encontrar, porque estaban trabajando, estaban afuera, estaban de viaje, y ahora los encuentro, y es maravilloso. Y esto se va a terminar, porque todos vamos a volver a trabajar y vamos a volver a nuestras cosas. Y por otro lado, me dio para hacer unos vídeos, que bueno, ahora me dedico a eso, hago un vídeo por semana acerca de cuestiones cotidianas de la vida que me hacen pensar en diferentes cuestiones. Bueno, creo que ya con eso es suficiente. Otro reloj que te has comido tú también, Héctor, gracias. ¿Alguien más? No es obligatorio, pero tenemos la opción. Sí, Mayra, que habías dicho, sí. Venga, adelante. Te abro. Bueno, hola a todos. Creo que me equivoqué en el horario, pero pude escuchar algunas de las palabras de ustedes y por aquí estoy en Brasil, entonces Brasil ahora ya es sinónimo de Brasil, no por ahora, pero el año pasado también, entonces que estamos con un gobierno muy malo, extremadamente autoritario y que hace con que las contradicciones económicas queden mucho más expandidas. Y al mismo tiempo estamos en una pandemia donde las contradicciones están más fuertes aún. Y es esto que estoy sintiendo en este momento. Especialmente esta contradicción económica. Entonces, mientras estoy aquí hablando con ustedes en mi casa, en mi conforto, estoy cerquita de mi casa, en ciudades más chicas o mismo en barrios más periféricos, una población que está necesitando dinero, né? Hay colgas buscando grandes, largas colgas buscando el auxilio emergencial del gobierno, que es súper bajito. Entonces, es difícil estar viviendo con todas estas contradicciones que ya existían, pero ahora están más fuertes y estoy mirando mucho más para eso. Y además de eso, hay un tema que ando muy conectada, que es el tema de la violencia contra la mujer. Y hay un trabajo que estoy participando y estoy utilizando el psicodrama online en eso, que es un apoyo para todas las mujeres del Brasil, para cuidar hacer atendimientos de mujeres que fueron y están siendo violentadas en sus casas. Entonces hay la área de psicología, asistencia social y jurídica. Y es un proyecto voluntario muy bueno, muy ordenado, organizado. Y eso. Entonces, yo ya venía haciendo atendimientos online individuales y en ese momento
me comparto de la misma opinión que una compañera de acá que dijo que es muy bueno compartir y escuchar otras personas que están haciendo lo mismo, y especialmente los grupos, porque yo no tenía la experiencia de hacer trabajos grupales online utilizando el psicodrama. Y está siendo riquísimo encontrar gente de otros países, ¿no? Como ustedes, algunos que ya conocí en otros momentos. Y muy bueno de intentar hacer, para probar, para experimentar mi cuerpo y nuestros cuerpos en esas pantallas. Y de una forma... de una cierta forma, eso nos ayuda a no estar sola y no estar solita en vivenciando las contradicciones tan difíciles de esos momentos. Eso, y gracias por estar por aquí con ustedes. Obrigado, Mayra. Prazer de oírte falar. Carmen, no sé si estás. Venga. Yo soy Carmen y soy búlgaro, pero vivo aquí en Barcelona desde hace 10 años. Y mi situación es muy particular porque yo estando aquí trabajo todo el día, pero en inglés, en otra lengua aquí en Barcelona. No sé si me escucháis bien. Sí. ¿Bien? Ajá, perfecto. Yo soy psicoterapeuta individual y psicodramatista al mismo tiempo, y trabajo sobre todo individualmente. Ahora todo el día desde casa, entre 8 y 10 sesiones al día, y algunos también con psicodrama, pero psicodrama individual. Y tengo sobre todo en el trabajo online, tengo sobre todo experiencia en el trabajo individual con psicodrama. Y es también lo que hacía en mi consulta. En el día 2 o 3 sesiones los hacía con psicodrama, con elementos de psicodrama. Y en realidad ahora me estoy planteando a grupos de participando, organizando con Goyo y con Carlos, con Héctor, en grupos de psicodrama, en los eventos que ellos están organizando. Y me estoy preguntando en mi fantasía cómo funcionaría esto. ¿Dónde está el escenario? Si sería en la pantalla, lo que vemos aquí en la pantalla, y la gente desde los cuadraditos hablando, o el escenario sería el espacio detrás del protagonista, por ejemplo, si trabajamos con un protagonista. Tengo todas estas dudas que honestamente me crean mucha ansiedad. ¿Cómo voy a abordar todo esto? Y aparte me toca hacer algunos grupos, como estoy profesor en un programa de arte terapia aquí en Barcelona, y voy a hacer psicodrama y roleplay. Iba a hacerlo ahora, pero realmente ahora será el septiembre, posiblemente también online. Entonces esta idea de ser el director de psicodrama en grupos me crea mucha ansiedad, me siento un poco perdido. Lo que Carlos dijo también y otras personas, dónde está el escenario realmente. Y cómo utilizamos las técnicas, son muñecas detrás del protagonista o detrás de los participantes en este espacio aquí detrás, o la comunicación está enteramente en la pantalla. Esto de lo que hablasteis, de esto de poner el escenario en la pantalla, cómo funciona esto. Lo que yo hago en el psicodrama individual, yo propongo al protagonista que ponga sillas o cojines, de manera que yo las veo también. Pero también algunas veces no veo, incluso no hay la posibilidad de poner el teléfono o las cosas de manera que yo puedo ver todos los cojines, pero me creo alguna idea dónde está el protagonista, en qué papel. Y el protagonista cambia, yo pido al protagonista que cambie de papeles, de cojín, o de silla, hasta 3 o 4 papeles funciona perfectamente, en el psicodrama individual.
Y es una experiencia que funciona muy, muy bien a través del ordenador. He tenido esta experiencia paradójica porque ayer fue el primer día que, después de 2 meses y medio, me fui a la consulta solo para 3 sesiones en la consulta. Y al entrar en la consulta, lo primero que el espacio me pareció diferente, casi psicótico, por los primeros segundos. Mi idea de la consulta ha sido diferente. Y después el primer paciente que vi, la distancia, había olvidado mover la silla. Y la distancia que subjetivamente experimenté cuando él se sintió en la silla fue demasiado corta. Demasiado corta. Normalmente es 1,80 m más o menos entre los finales de las sillas. Y ahora me pareció como si fuera 50 centímetros. Y tenía las ganas de alejarme. Y en realidad aquí en casa tenemos mucho contacto con mi pareja, con mi hija. Con mi hija jugamos mucho cuando por la noche. Veo que ahora no tengo más tiempo. Y esta experiencia con el segundo paciente, hice la distancia casi 3 metros o 3 metros y algo, casi lo doble del normal. Y casi todavía lo sentía muy cerca. Me pregunto cómo sería esta transición del trabajo online a también el trabajo con grupos. Esta transición, ¿cómo sería ahora? También yo no estaba con máscaras abriendo la puerta y esperaba si los clientes tenían máscaras o no. Y yo fui sin máscaras porque ellos no traían máscaras. Pero ahora me pregunto cómo sería en el grupo. Por ejemplo, si cuando empezamos a hacer grupo físico, ¿llevaríamos máscaras o sin máscaras? ¿Cómo sería la distancia? ¿Cómo sería tocar el protagonista? Aplicar todas las técnicas del psicodrama a la distancia. Muy curioso. Muy bien. Sí, pero... Bien, Carmen. ¿No te comiste un reloj como el cocodrilo de Peter Pan? Sí. Pues te lo has puesto ahí, perfecto. Bien, yo creo que nadie más está pendiente de participar y tenemos una invitadita monísima ahí. Bienvenida. La hija de Carmen, supongo. Voy a permitirme yo también participar un poco. Tú, Héctor, me controlas y me das el estacazo si me paso. No creo que me pase. ¿Ok? Vale. Y ya casi empiezo el diálogo. ¿Dónde está el escenario? Tiempo antes de que yo me metiera en estos cuadraditos, yo decía que el escenario era interior. Y es verdad. El auténtico escenario es nuestro escenario interior. Y lo sacamos fuera para trabajarlo dentro. Esa es mi respuesta, ¿no? Otra cosa que me ha hecho concienciar ahora, y con esta técnica tenemos que trabajar dos. Ya estoy agradeciendo a Héctor que esté aquí y él, supongo que igual a mí. Tenemos que trabajar al menos dos para controlar un poco y manejar eso. Y eso nos saca también de los aislacionismos y los protagonismos individualistas y todas esas cosas, ¿no? O sea que, bien. Transmitir que para mí ha sido una experiencia apasionante, atreverme, y que uno de los temas que tengo abiertos es ayudar y explorar las resistencias que tenemos los profesionales, los psicodramatistas, con nuestra creatividad y espontaneidad, a adaptarnos a esto. Esto es un desafío que debemos aceptar, pero además que cuando lo aceptamos es impresionante. Una de las cosas que yo tenía como cuestión cuando empezamos esta cadena de introductorios con gente nueva, porque mi formación individual mi formación en grupo análisis, dinámica de grupos y en psicodrama, yo la salté automáticamente al online. Pero eso no tiene el valor de que un grupo que ya se conoce cambie de código, ya han introyectado. Entonces el desafío era, vamos a hacer introductorios online de dinámica de grupos y de psicodrama. El desafío era, ¿se creará el mismo clima de cohesión grupal que en el presencial? La respuesta es sí, se crea. Tenemos que prepararlo, tenemos que trabajarlo, hay muchos recursos que tenemos que desarrollar,
pero lo hemos conseguido. Aquí hay gente que ha estado y asentirá en que se consigue, se consigue. Eso por deciros. Bueno, respecto a lo técnico, respecto a lo emocional, tengo varias cosas abiertas, un montón de cosas abiertas. Una, la sensación de irrealidad que vivimos, la desrealización que se dice en psicopatología. Esto es como una película, pero esto es cuando pasa un trauma y no lo aceptamos. ¿Entendéis? Es el mismo fenómeno de la desrealización, despersonalización, de que hasta que no encajamos una muerte es la desrealización. Bueno, pues atentos a eso. Otros fenómenos que se nos escapa es la aceptación de la tristeza y de la muerte. Creo que hay una conspiración de silencio para no ver la muerte y el dolor. Solo los profesionales, como ha dicho Beatriz Miralles, que están cerca, están viviendo el dolor de esas pérdidas, están cerca, pero nos lo ocultan. Yo tuve que ver un montón de féretros en la televisión, de féretros preparados para ser usados, pero en un almacén, para empezar a dolerme y a sentir la tristeza de las pérdidas. Yo estaba defendido, me he reído como nunca. ¿Por qué me he reído como nunca? Que lo he disfrutado igual, que sea una defensa, eso no importa. Pero me he reído como nunca y he visto chistes como nunca he visto en WhatsApp porque nos estamos defendiendo de la tristeza y del miedo. El miedo es otro bichito que se camufla, que hay que tener en cuenta, porque quien no tenga miedo en algún nivel, o no ama la vida que le puede quedar, o lo está tapando. Hay un elemento ahí de lógica básica, ¿no? A distintos niveles, pero hay una negación del miedo y una arrogancia, en fin, me voy a calentar y no voy a parar. Ahí que tenemos que ayudar a vivenciar, porque nos jugamos la vida nuestra y la de los demás, ¿no? Bien, yo creo que será un poquito temas que estaban ahí. Vale, sí, un poco por ahí. Paramos aquí.